En el año 2018 sucedió un evento particular, desde el punto de vista en que otra vez tiene distintos escenarios, desde el punto de vista, disculpen la redundancia, de el dinero, de la cuestión del misterio y de aquello que envuelve a muchas personas que se jubilan de una de las entidades económicamente más poderosas que tenemos en el país. Y hablo de Itaipú. Aquellos que son jubilados de esa entidad, de hecho que tienen un temor con los salarios que terminan siendo parte, digamos, de un futuro ya asegurado. Y generalmente al cerrar su ciclo laboral quedan con ese temor por el seguro de vida, por lo que van cobrando actualmente, o día a día, o mes a mes, perdón, en la jubilación, de quedar como ser objetivos de un delito. Hoy les voy a invitar a una historia que se da en marzo del año 2018, que envuelve cuestiones muy particulares con respecto a un jubilado que sí fue encontrado en medio de una muerte misteriosa. Lo que sí les invitaré a revelar conmigo es si esto que tiene que ver con el robo, el delito, un ajuste de cuentas o algo más, formó parte de aquella violenta muerte, la de este jubilado de Itaipú. Un crimen, un muerto en el congelador. Esta es la historia de hoy. Acompáñenme a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Como es habitual, vamos a conocer a los protagonistas. La víctima es un hombre de 60 años, Luis Miguel Ángel Gómez Sosa. Se lo conocía con el sobrenombre de Miché, de nacionalidad paraguaya, jubilado, domiciliado en Itán Ramada, en Asunción, al menos en los últimos tiempos. El autor, Mauricio José González Mereles, sospechoso en lo que va a ser el desarrollo de la historia, 20 años, también paraguayo, estudiante y también domiciliado en la ciudad de Lambaré. Digo también por aquella disputa del límite entre Asunción y Lambaré. ¿Qué pasó? Ocurrió que, como les conté al principio, Luis Miguel Miché era un jubilado de la Binacional con un interesante flujo económico en sus finanzas y como todo jubilado con esa billetera, con esa posibilidad de disfrutar, digamos, de años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, se pegaba a algunas escapadas o algunas cuestiones que tenían que ver con disfrutar de la noche. Le gustaba eso, las fiestas, compartir. Y tenía un lugar de escape, por decirlo así. Y esta era una casa que estaba situada ahí en la zona de Itán Ramada. Ahí se hacían fiestas de manera habitual y esto no se supo hasta después del desenlace de esta historia. Entonces ocurre que en esta primera parte, en el capítulo 1 de nuestra historia, lo que va a suceder es que Miguel, de la noche a la mañana, desaparece de la vida de su familia, de sus contactos, amigos, su hijo, de toda persona con quien él habitualmente se comunicaba. Al ser una persona prácticamente sola, tenía esa costumbre de reportarse. Pero esta vez, ya casi hacia finales de marzo, no lo hizo. Y eso llamó la atención de uno de sus hijos. Esto ocurrió. Era marzo del año 2018. ¿Qué pasó? Luis Miguel Ángel José Gómez Sosa era jubilado de la Itaipú Binacional. Luego de muchos años de trabajo, disfrutó al máximo su tiempo alejado del trajinar profesional. No tenía muchas preocupaciones. Sus hijos ya eran todos adultos y a él le gustaba disfrutar de la vida, de las fiestas y de conocer mucha gente.
En sus primeros años de retiro, decidió aprovechar tiempo y aceptó un trabajo cuidando una lujosa vivienda tipo chalet turístico, ubicada cerca del río Paraguay, en una zona residencial del barrio Itanramada, en la frontera con la ciudad de Lambaré. La propiedad, ubicada sobre la calle Coronel Abraham Schweitzer, 655 esquina Floresta, era de una inmobiliaria. Pero aunque Luis Miguel no vivía ahí normalmente, había días en que se quedaba a dormir, especialmente cuando planificaba algo por las noches. Uno de esos tantos días fue la madrugada del 20 de marzo del año 2018, cuando perdió completamente el contacto con sus familiares. Durante 2 días, Alfredo David Gómez Ramírez lo llamó insistentemente, pero su celular no sonaba. No daba tono. Directamente las llamadas eran enviadas al buzón de voz. Esta situación le llamó la atención a su hijo, teniendo en cuenta que su padre no era de las personas que simplemente desaparecía. 22 de marzo del año 2018. Al no tener noticias sobre su padre, Alfredo David no tuvo mejor idea que ir hasta la casa donde estaba como encargado el papá. Al llegar, llamó a la puerta varias veces, pero no atendió. Intentó ingresar probando las puertas de la casa, pero estaban trancadas. Entonces decidió pedir ayuda a los agentes de la comisaría 13 Metropolitana. En la casa no había rastros de violencia en las entradas. No había desorden que hiciera suponer que algo malo sucedió. Pero Luis Miguel, o Miché como le llamaban cariñosamente, no estaba. Comenzaron a buscarlo en cada rincón de la casa, pero no lo encontraron, hasta que apareció una primera señal. Ahí fue que reconocieron que algo no andaba bien, ya que encontraron manchas de sangre en una silla plegable. También encontraron fragmentos de una botella. La sangre les hizo volar la imaginación y pensaron lo peor. Capítulo 3 en el desarrollo de la historia. El rastro de sangre que van a encontrar a continuación en la búsqueda intensa representaría la primera llamada de atención y preocupación para la familia. El hijo de Miché, en esa búsqueda que tenía incesante de saber qué pasó con su papá, solo tenía el dato de que él estaba habitualmente en este chalet, en esta casa que era, digamos, prestada. Lo tenía él, digamos, a él de cuidador en su vida de jubilado. Bueno, como no tenía otra cosa más que hacer, compartía ahí. Era lo único que prácticamente sabía él de la vida de su padre. Entonces fue a buscarlo ahí. Pero la casa, en principio, no presentaba cuestiones que le llamen la atención. Al entrar nada más, parecía que todo estaba en orden, las puertas estaban en orden o estaban intactas, pero luego aparece ese rastro de sangre. A partir de acá, la historia comienza a dar un giro o cambia para él y las personas que lo acompañaban, que fueron de apoyo, en la que él fue y solicitó ayuda, y se iba a presentar la peor escena para su hijo. Se iba a dar, digamos, o develar lo que realmente había sucedido en esa casa. ¿Qué misterio se presentó? ¿Qué escenario fue el que encontró el hijo de este jubilado de la binacional? Se revela la primera situación violenta que había ocurrido en la casa, en una casa que en principio pareciera estar intacta. Un rastro de sangre. Capítulo 3 de esta historia. Un rastro de sangre. La búsqueda se extendió por toda la casa, especialmente en los sectores donde normalmente estaba Miguel Gómez. Como la vivienda tenía todas las habitaciones cerradas bajo llave, la policía tuvo que pedir ayuda a un cerrajero de la zona, quien acompañó aquel viaje alrededor de toda la casa para buscar al casero. Las piezas que prácticamente estaban todas llaveadas,
se tuvo que recurrir a un cerrajero para abrir todas las, y que se están manejando exactamente, pieza por pieza se está haciendo un recorrido, ¿verdad?, para sacar alguna evidencia, para encontrar una evidencia referente al caso. Solamente eso. Luego de mucho buscar, un fuerte olor los condujo a Alfredo David Gómez Ramírez y a los agentes a la zona del garage de la vivienda. Ahí finalmente encontrarían a Michelle. El desagradable hedor provenía de una congeladora que estaba en el estacionamiento. Ya estaba en desuso. Eran las 15 horas del 22 de marzo del año 2018. Con temor, David se acercó al congelador, levantó la tapa y confirmó lo peor. Adentro estaba el cadáver de su padre. El cuerpo en sí estaba en una posición boca para abajo, de cúbito ventral, digamos, pero lo que se observaba es que tenía muchas manchas de sangre ahí en el interior del freezer. Vino a buscarle al padre, pero no le encontró. ¿Es la casa del fallecido? ¿Es la casa? No, el fallecido, la víctima, vive, creo que está trabajando nomás. Está trabajando como encargado de Harrington Inmuebles. Esos son los primeros datos que podemos dar. ¿Hasta ayer se comunicaba con su hijo esta persona? Sí, hasta ayer. Eso. Pero vamos a dar más datos después. ¿Alguien más vivía en la casa? No, solo el señor, solo. Pero vamos a ver qué viene. ¿Tiene signo de violencia el cuerpo? ¿Cómo encontraron dentro? No creo que el cuerpo vaya a la morgue para una buena inspección. Pero, no pero sabemos. a primera vista no tiene golpe, herida. No podía porque el cuerpo está todavía dentro del freezer, digamos. Ese freezer está en desuso, no está... Está en desuso, creo que está en desuso porque está desconectado. ¿Qué más se pudo encontrar? Es cierto que falta la camioneta de la víctima también. Presumiblemente, según un automóvil, según declaraciones del hijo. Creo que el cuerpo va a ir a la morgue para una autopsia, para certificar causa probable de la muerte. Comisario, en este caso, ¿qué otros datos? Se hablaba también de la desaparición aparentemente de un vehículo, si nos puede dar más detalles acerca de eso. Exactamente, según manifestación del hijo, el señor tiene una propiedad, un automóvil Hyundai Coupé. Creo que la chapa no tengo en mente, pero ya fue alertada la policía, ya fue informada por el sistema de rastreo de la policía, donde se dictó captura por el automóvil, creo de color amarillo, el automóvil Hyundai. ¿El señor estaba desaparecido desde cuándo? ¿Los familiares ya habían dado parte a la policía? No estaba desaparecido, el señor era encargado de esta casa, estaba en constante comunicación con el hijo. Pero grande fue su sorpresa que ayer fue la última vez que ellos hablaban por teléfono y esta mañana ya no le atendió el señor y vino hasta acá y a las 14 horas entró, no sé cómo entró, creo que tenía llave, no sé, y le empezó a buscar por toda la casa hasta que llegó al garage chiquitito que está acá, al costado izquierdo de la casa, y en un freezer abrió y le encontró. Los agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional fueron convocados a ese sitio para levantar las evidencias. También en aquel lugar llegaron la fiscal Mercedes Cañiza y la médica forense Felicia Mora para realizar el levantamiento del cadáver. La fiscal Mercedes Cañiza pidió el apoyo de los agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos. Para los policías, el hallazgo se convirtió en un verdadero misterio. Pese a que las puertas no fueron forzadas, no descartaban un robo. Pero si así fuera, llamaba la atención la hazaña con la que actuaron los asesinos para acabar con la vida del casero. De acuerdo a lo que pudimos apreciar a prima facie, digamos, presenta heridas a nivel del cuello y de la parte torácica. De tipo cortante, que seguramente ahora se va a determinar en la morgue qué elemento vulnerable se utilizó para el efecto. Efectivamente, por las características, aparentemente puede ser más de una persona porque no es fácil levantar un cuerpo y colocarlo en un congelador. ¿La víctima guardaba algún arma para defenderse eventualmente? No tenemos esa información, estamos justamente verificando, hablando con él, vivía como encargado.
Y bueno, a partir de este momento se abre la investigación, tenemos varias cosas que tenemos que analizar. La doctora Felicia Mora pidió que el cadáver sea llevado a la morgue judicial de Asunción para someterlo a una autopsia. En Heridas que Hablan vamos a presentarles un compilado de lo que pudimos obtener en materia de los reportes periodísticos y también clínicos, los técnicos, ¿verdad?, hechos por los forenses de aquel momento. Y dice lo siguiente: fue una muerte lenta y agónica la que sufrió Luis Miguel Gómez Sosa. De acuerdo con el informe de autopsia, el cadáver del hombre presentaba en total 6 heridas provocadas por un puñal entre el cuello y el tórax, una de ellas de mayor profundidad que las otras. Esto le ocasionó perforaciones a nivel de grandes vasos sanguíneos, corazón y el pulmón. Al momento de esta inspección se detectaron también severos golpes a nivel del rostro. Acá a la clara habla de una pelea con el asesino. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Se estimó que el cuerpo tenía entre 24 a 48 horas de fallecido al momento en el que se encontró el cuerpo. O sea, probablemente entre unos 2 días del día siguiente en que había ocurrido todo. Básicamente es la otra manera de aclarar este dato que se había reportado en aquel momento. El caso de Luis Miguel Gómez Sosa, un ingeniero jubilado, un hombre que tuvo sus grandes momentos en la Binacional de la Itaipú, trabajó para crearse un futuro próspero, un futuro tranquilo, disfrutar, digamos, de esa jubilación, con lo que trae trabajar en una binacional. Aquello que permite los acuerdos de las binacionales, grandes cantidades de dinero, sin entrar, digamos, a juzgar bien o mal esto. El punto es que generalmente los ponen en un objetivo muchas veces de codiciosos, de avaros. Tenemos historias muy parecidas. ¿Será este el caso de Miguel Gómez? ¿Fue o no víctima de un robo, un asalto? Hasta acá el hijo lo encontró dentro de un congelador que estaba descompuesto. Él murió ahí. Es lo que aparentemente sugería el detalle forense en aquel momento. Al volver de esta primera pausa en escena del crimen, la investigación revelaría algunos primeros datos de lo que pudo haber ocurrido y quiénes estuvieron en esa fiesta, esa última que dio Miguel en esa casa. Pausa y ya volvemos. En el año 2018, un ingeniero ya jubilado de la Itaipú fue asesinado. Lo encontraron, su hijo lo encontró en compañía de la policía, quien fue a pedir auxilio, dentro de un congelador que estaba en desuso. Murió ahí, en ese mismo sitio. Lo que se tenía como pistas hasta ese momento era prácticamente nada, salvo algunas manchas de sangre que estaban muy difusas en el sitio donde fueron encontradas, y después algunos que otros vestigios que hablaban de una fiesta que fue hecha en la casa donde Miguel Gómez, la víctima, había hecho una fiesta. Algo que él estaba acostumbrado a hacerlo, pues en esa vía, digamos, ya de retiro, de cuarteles de invierno, que estaba acostumbrado porque le gustaba. Era de encontrarse con amigos, de pasarla bien. Entonces estuvo en una de esas últimas fiestas donde al parecer se dio una ruptura. Una ruptura, digamos, de una situación que lo lleva a un extremo violento. Pero ¿cuál fue ese extremo violento? ¿Qué tanto pudo haber ocurrido para que
él sea asesinado de una manera violenta. Comenzó la investigación y lo que se tenía fueron al menos 3 elementos: una fuga, un escape y el robo. Algo desapareció de la casa. Y eso quedó filmado. En las cámaras de seguridad que habían encontrado surgían los primeros rastros de la investigación. Otro capítulo dentro de este mismo episodio, donde se puede observar quién probablemente era el sospechoso del asesinato. Fiesta, muerte y fuga. El asesino no actuó solo. Esa era la hipótesis que manejaba la policía. Era exactamente lo que la escena del crimen transmitía a los investigadores por la forma en que fue asesinado Luis Miguel Gómez Sosa y la forma en que se deshicieron del cadáver escondiéndolo en un congelador. El lugar del asesinato no parecía una escena típica de un crimen violento, más bien desnotaba un escenario de distensión, de disfrute entre amigos, una mesa donde todavía quedaban los rastros de botellas, algunas vacías y otras a medio tomar, cigarrillos y otros. Confirmaba la versión de los vecinos que dijeron haber escuchado la noche del martes ruidos de fiesta. Los lugareños dijeron a la policía que Miché Gómez de forma frecuente realizaba fiestas de ese tipo, con mucha bebida, jóvenes, principalmente señoritas. Aunque faltaba el coche del cuidador, no había signos de violencias en el sitio que hiciera presumir que se trató de un robo. Toda esa situación también levantó la sospecha de la policía en que los asesinos tenían que ser conocidos de la víctima. Estas versiones parecían confirmar que más de una persona estaba involucrada en el asesinato, pero las filmaciones de las cámaras de seguridad de aquel sitio se convirtieron en un elemento clave para identificar y confirmar que solo uno fue el asesino, pero que además estaba involucrada una joven señorita que actuó como cómplice. En las imágenes se veía que el vehículo Hyundai Coupé Tiburón deportivo color mostaza de Miché salió exactamente a las 2:43 de la madrugada del 20 de marzo. En las imágenes se observaba a un hombre salir solo, pero sospechaba la policía que una mujer también estaba involucrada. Aquel desconocido escapó a toda velocidad, huyendo con apuro luego de tomarse el tiempo suficiente para arreglar la escena, intentando eliminar todas las evidencias posibles. El asesino y la joven intentaron tapar las evidencias limpiando el sitio. Los investigadores sospechaban que el crimen habría ocurrido entre las 23 horas del día 19 de marzo de aquel año y la 1 de la madrugada del 20 de marzo. De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, el asesino escapó llevándose no solo el vehículo de Miché, sino también una fuerte suma de dinero que tenía en el vehículo y que fue robado para huir. Ya un tiempo después y en las primeras investigaciones, en este capítulo 6 de nuestra historia de hoy, la policía comienza a desarrollar una investigación frontal con los primeros datos que tenía. Y en esas primeras semanas se encuentra con un dato bastante particular que tiene que ver con un grupo de jóvenes de la zona baja de Etá Enramada que saca, digamos, o desprende de ese grupo de jóvenes la identidad de una persona en particular. Esta parte de toda la historia es donde surge la primera identidad bajo sospecha para la policía. Antes de esto solo tenían imágenes de una fuga, tenían rastros de una fiesta y un escape en consecuencia, por sentido común. Pero el dato que descubrieron mediante este grupo de la zona baja de Etá Enramada les arrojaría la primera identidad de una persona
que mantenía algo muy en particular con la víctima. A partir de acá, la policía recién comenzaría a orientar su investigación de la manera correcta. La investigación. En sus primeras indagaciones, los agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos de la policía descubrieron un dato que les llamó bastante la atención. Además de un grupo de jóvenes que vivía en la zona baja de Itanramada, solía una joven visitarla con más frecuencia. Ella cumplía las labores de limpieza en la casa, pero había algo más. Aquella joven en ese momento tenía 22 años y pasó a ser la principal sospechosa del crimen. Aunque existía un punto aún por esclarecer a la policía: ¿cómo pudo ejecutar al hombre estando sola? Se tiene una hipótesis, digamos, para los investigadores, pero se va a manejar, todas las hipótesis no se descartan, se va a manejar. Ahora la base fundamental de partir la hipótesis es la compañera que estaba con él, supuestamente, ¿verdad? Que corrobora el hijo, que tenía una pareja que andaba con él sentimentalmente, ¿verdad? Que vivía con él, ¿verdad? Y que según vecinos, como le había dicho, aparentemente venían personas, chicas, de 2 a 3 que bajaban del taxi e ingresaban en la casa, según vecinos, ¿verdad? Que pueden corroborar eso, y que de ahí también puede surgir una hipótesis que ocurrió, ¿verdad? Si fue con fines de robo, si fue una pelea o no se descarta nada de eso. En el interior de la casa fueron encontradas varias cámaras de seguridad, pero ninguna de ellas arrojó a los investigadores datos sobre lo ocurrido. Lejos de convertirse en un tropiezo, los policías comenzaron a buscar imágenes en otras cámaras de seguridad, en la de los vecinos. Ahí sí pudieron encontrar algunas en las que claramente veían a un sospechoso, un joven de 20 años, a quien la muchacha ayudó a identificar. Este joven se llamaba Mauricio José González Mereles, a quien en las imágenes veían escapando conduciendo el vehículo de Miguel Gómez. Siguiendo los pasos del asesino, los agentes descubrieron que aquella madrugada hizo algunas compras y que viajaba con destino al norte del país. Su primera parada fue en la ciudad de Acaay, donde dejó a su amiga, quien supuestamente retomó su camino. Se creía que su destino era la zona fronteriza, donde empeñó el vehículo del casero y luego siguió su escape a pie. Aquel automóvil nunca fue encontrado, mientras que el sospechoso potencial continuó su paradero desconocido durante meses. Todos estos datos llevan a otra identidad. Finalmente la policía tenía la certeza de que podría apuntar a una cuestión muy íntima. Aquello que parecía un ajuste de cuentas podría tener, digamos, elementos de ese, pero había algo más que componían todo el resto de la historia. Terminaba por componer la historia completa para que puedan entender los agentes, los investigadores, por qué asesinaron al jubilado, a este hombre, a Miguel. Entonces, con esa primera identidad de esta joven, llegan hasta una segunda persona. Esta segunda persona también tenía una relación muy particular con esta joven, que a su vez era muy cercana a la víctima. 8 meses después, presiones varias y otras cuestiones más hacen que el sospechoso principal del asesinato de Miguel se entregue a la policía. Ocho meses después, los agentes de la División de Homicidios del mismo departamento, el de Investigación de Delitos, ya tenían plenamente identificado al asesino, pero los días pasaban y no conseguían pistas que lograran conducirlos a su paradero.
Mauricio José González Mereles parecía haberse borrado de la tierra. Se sospechó que escapó del país. Los primeros días pasaron con la esperanza de la familia puesta en que pudieran encontrarlo, pero siguieron pasando los días, luego las semanas y también los meses, pero nada lograban saber de aquel fugitivo. Al año 2018 ya le quedaba muy poco por acabar, y pese a los sobrados elementos en contra del asesino, el caso parecía estar cada vez más lejos de solucionarse. Encontrar al asesino resultó más difícil que resolver cómo ocurrió el crimen, y así transcurría el año entero. Fue de esta forma en que pasaron casi 8 meses del asesinato de Miché Gómez hasta que finalmente la policía obtuvo la información precisa que necesitaba para poder atrapar al criminal. Esta información se obtuvo gracias al mismo homicida. En la tarde del 1 de noviembre del año 2018, fue el mismísimo Mauricio José González Mereles quien se entregó a la justicia. Pero no fue porque así lo quería, por hacerle justicia al hombre a quien le había sacado la vida, sino porque de esa forma buscaba evitar que a él le hicieran lo mismo sus enemigos. Hay personas que a través de un relato ante el Ministerio Público les indican a él como el autor principal. ¿Él habría estado en la casa? ¿Habrían tenido una reunión? ¿Llegó de sorpresa? ¿Qué se presume? No, había una reunión en la vivienda en sí, donde participaban varias personas. Posteriormente, después de 3 días, se encuentra el cuerpo dentro de un congelador, puesto que su hijo no estaba dando más con su padre, no había más comunicación. Se apersonó a la vivienda, tuvo que forzar el acceso principal y posteriormente se encuentra con la escena lamentable del homicidio que resultó víctima a su padre. En aquel tiempo, el muchacho de apenas 20 años se movía bastante por la zona fronteriza, hacia el distrito de Salto del Guairá, en Canindeyú. Constantemente cruzaba la frontera seca al Brasil, donde solía dedicarse a la venta de drogas. En noviembre del año 2018, tomó la decisión de entregarse a la policía porque recibió amenazas de muerte por parte de personas de la ciudad brasileña de Mundo Novo, donde operaba con aquellas sustancias. Y fue después de esta entrega, de haberse presentado ante la policía, que Mauricio José González, el autor sospechoso en ese momento, ya con estos años transcurridos sabemos con certeza de su participación, que hace una confesión de parte. Y en esta confesión él da detalles de la motivación, explica cómo sucedieron las cosas, el arma homicida, y cuenta también cómo dispuso el cuerpo de este hombre. Lo más, no sé si decir insólito, pero a la vez escabroso, creo que es más lo segundo que lo primero, es que fue con el jubilado, porque tengo que decirlo así, lo colocó dentro del congelador porque este aún estaba con vida. Pese a todas las heridas y los golpes que recibió, Miguel estaba vivo al momento en que lo metió a ese congelador en desuso. La confesión del autor de aquel asesinato. Capítulo 8. Todavía agonizaba. Al principio, cuando se entregó a la policía, Mauricio José González Mereles negó ser el autor del asesinato. El criminal de tan solo 20 años insistía en que se había presentado con la sola intención de aprovechar esas sospechas sobre él porque recibió amenazas por parte de personas peligrosas del Brasil.
Sin embargo, no tardó mucho en confesar finalmente ante los efectivos de la División de Homicidios de Investigación de Delitos lo que ocurrió. Confesó detalles puntuales sobre el asesinato, como la de un cuchillo de 20 centímetros como arma homicida. Aquel arma la encontró en la casa de su víctima. Lo atacó luego de golpearlo varias veces en el rostro, pero pese a todo lo que le hizo, no murió al instante. El criminal contó que Miguel Gómez no moría. Entonces se le ocurrió arrastrarlo mientras estaba todavía vivo, pero ya agonizando. Lo hizo hasta el congelador. Ahí lo metió él solo y luego limpió la escena en compañía de su novia, quien resultó ser la amante del fallecido. Supuestamente, según el relato de Mauricio José, decidió matar a Miguel cegado por los celos, porque se enteró que su víctima era amante de su novia. La joven de 22 años recibía ayuda económica por parte del fallecido. El asesino confirmó que él solo cometió el homicidio y que tomó el vehículo de la víctima para escapar, no precisamente con intenciones de quedarse con el vehículo. También se llevó de la escena del crimen el cuchillo de cocina, que lo convirtió en arma para asesinar al que consideró su rival. Aquello lo tiró por el camino. El cuchillo se encontró finalmente y de este pudieron levantar huellas dactilares. Esto fue clave al momento de resolver el crimen. El informe de criminalística y del laboratorio forense del Ministerio Público señaló que coincidía con las huellas del autor confeso. Vamos a ir a la segunda y última pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos haciendo memoria de lo que fue este caso que se presentó en el año 2018. El hecho se presentó en el año 2018. El asesinato de Miguel Gómez, un jubilado de la Binacional Itaipú, un hombre que trabajó su vida en esta hidroeléctrica, se jubiló, se dispuso a disfrutar finalmente de todo su sacrificio y más allá de lo que holgadamente en lo financiero pudiera vivir una persona que trabajó en esa entidad, la cuestión estaba en que alguien se aprovechó de esa situación para querer algo más. La codicia, otra vez como elemento dentro de esta historia. Al volver, ¿cuál fue finalmente la decisión de un tribunal cuando lo encontró al autor de este homicidio enfrente? Pausa, que ya volvemos. En marzo del año 2018, un jubilado de Itaipú fue asesinado violentamente en un chalet que cuidaba. Esto fue en Itán Ramada, fue en una fiesta, una de las tantas que él organizó como parte, digamos, de el ocio que tenía por esos tiempos de su vida de jubilado. Le gustaba reunirse con amigos, juntarse, convocarles, beber algo, comer algo, disfrutar de la música, de la peña. Cosas que uno hace cuando ya, después de una vida de mucho trabajo, de sacrificio, puede invertir sus finanzas en el ocio, ¿no? en la recreación. Ya no tanto en la preocupación de estar en el día a día las cuentas. Les llevo a esta realidad para que se imaginen que Miguel Gómez no tenía otras preocupaciones más que gozar de la vida, ¿no? Invertir la plata en cosas que a lo mejor para nosotros ocuparían lo último en nuestra lista de preocupaciones o de prioridades. Pues entonces ahí fue que encontró la muerte. Tal vez la envidia, la codicia fueron algunos de los elementos que lo llevaron, no porque sea el culpable de ellos, sino que por aquellas que planificaron su asesinato por aquel entonces. Era marzo, ya hacia finales de ese año, cuando una joven que trabajaba con él o se acercó a él con ciertas intenciones, quizás un interés en particular, comenzó a mantener una relación sentimental. De esto se enteró su pareja oficial, podríamos decirlo así, o al menos con quien tenía una relación más larga. El hombre entró en crisis por celos.
y terminó matando a este hombre jubilado de la peor manera. No solo lo golpeó, sino que le clavó 6 veces con un puñal y lo metió a un congelador en desuso. Él estaba vivo aún. Murió en ese mismo sitio desangrado. Con el tiempo, la policía hizo lo propio, investigó, llegó hasta la joven, de la joven pasó a él y él finalmente se entregó 8 meses después confesando cómo lo mató. Esto, tan detallado y así de claro, fue que la fiscalía llevó hasta un tribunal y entendió de que hubo saña, hubo dolo y que convenía ajustar esto a la pena máxima. Lo que decidió el tribunal, capítulo final, la condena. La condena. 2 años y 4 meses después transcurrieron hasta que finalmente Mauricio José González Mereles se enfrentó a la justicia. El asesino del congelador fue encontrado culpable por un tribunal en julio del año 2020. El 17 de julio de aquel año pandémico, Mauricio José González Mereles fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad por un tribunal, luego de que fuera procesado por los hechos punibles de homicidio doloso, hurto agravado, en calidad de único autor. El juicio llegó a su final en medio de la pandemia, luego de varios meses de proceso en el que estuvieron al frente de la investigación los fiscales Mercedes Cañiza, con quien inició la causa, y Giovanni Grisetti, de la Unidad Penal número 5 del Sector 1, el encargado de cerrarla. Los magistrados decidieron que debía cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El Tribunal de Apelaciones, conformado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Campos, confirmó en noviembre de ese mismo año la pena dictada en aquel mes de julio. El caso de Miguel Gómez en, digamos, su rol o papel, por no, digamos, tribalizar esto, de víctima, lastimosamente, y la autoría de confesión de parte, inclusive ya mismo en el juicio de Mauricio, hace que sea probablemente uno de los pocos casos en escena del crimen donde podemos decir que la investigación fue pulcra, rápida, con los detalles muy claros en la labor fiscal y policial en aquel momento, en aquel 2018. Caso reciente donde una policía más desarrollada, por decirlo así, tecnológicamente y logísticamente, aún evidentemente con sus necesidades y deficiencias, pero sí comparando con años anteriores, con un poco más de cercanía con la pulcritud en la labor, hace que esto pueda llegar a una condena que no pueda ser objetable. Era muy claro lo que había ocurrido y tanto así que presiona al autor del hecho a confesar lo que había sucedido. Ejemplo de que si el Ministerio Público y la policía trabajan en coordinación y son lo suficientemente escépticos en el sentido de estériles en el trabajo, llevan la pulcritud de sus labores con una extrema exactitud, hace que evidentemente se pueda traducir en unas condenas ejemplares y que la familia, si bien no recupera algo que es un bien que no va evidentemente jamás regresar, que es la vida, pueda sentir la tranquilidad y la paz de que se hizo todo lo posible para llevar a las personas correctas a pagar la pena justa. Llegamos al final y no se olvide que puede encontrar todos estos capítulos en nuestro canal de Unicanal en YouTube, como siempre, y nos reencontraremos en otro capítulo más, siempre los fines de semana a las 22:30 horas los días sábados y en la repetición de los domingos a las 22 horas. Adiós.